Turn to Proverbs 31.线路输入，蓝牙已连接。 Whoa. That's good talk now. All right, let us turn to Proverbs 31. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a ir a Proverbios capítulo 31. So, happy Sabbath, Israel. Feliz día de reposo, Israel. All right. So we'll get into this topic pertaining to who can find a virtuous woman. Entonces en esta tarde vamos a estar escudriñando bajo el tema ¿quién puede encontrar la mujer virtuosa? We'll start at Proverbs 31 and 10. Comenzaremos en Proverbios 31, versículo 10. Proverbs 31 and 10. Who can find a virtuous woman? So that's the question. Dice, mujer fuerte o mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa es la pregunta. See, so this virtuous woman means this a woman of substance and value. Entonces la mujer virtuosa es una mujer ayudadora, una mujer de mucho valor. See, she's able to endure the storms, the heat. La mujer que puede soportar las tormentas maneras. See, they looking towards the Cardi B's and the Beyoncé's. Those sisters are an embarrassment to our nation. Porque el hombre se pone sus ojos hacia hasta esas celebridades de las diferentes en cómo los periodismo y todo la presentan, pero todas esas mujeres traen vergüenza, ¿verdad?, hacia nuestra nación y hacia el mundo. You see? So the so-called Jew, what he does, he boasts how he got a lot of our sisters' minds. Y podemos ver cómo esta nación y este mundo que vivimos, comenzando con los europeos y estos que se dicen que son judíos, que tienen a nuestra nación y a nuestras mujeres, o sea, a las mujeres del Señor de Israel, que las tiene atrapadas. So hold this here. Let's go to Proverbs 7. Detén esto y vamos a Proverbios 7. See, so you see, there's a question: who can find a virtuous woman? She's precious. Entonces mira la pregunta: ¿quién puede encontrar a esa mujer virtuosa, a esa mujer preciosa? Es una pregunta. So brothers, you know, that's single, you're not supposed to be lusting and rushing into marriage. Entonces los jóvenes, ¿verdad?, que no están casados todavía, no deben de estar apresuradamente buscando, ¿verdad?, para estar casados. See, being taken by any woman that come in your face. First of all, sisters ain't even supposed to be in men's faces like that. Y ser cautivo ahora ese joven por una mujer y teniendo la mujer presentándose en la cara de los jóvenes y sabiendo que primeramente la mujer no debe de estar haciendo eso. You see? So let's analyze this. In Proverbs 7, we'll start about the 4th verse. Entonces hay que analizar esto. Vamos al Proverbios 7, versículo 4. So us brothers, man, we're not to be clowns, man. We're not to be Urkel. Entonces nosotros como hermanos y jóvenes no debemos ser payasos. Serious, not to be. To wisdom, thou art my sister, and call understanding thy kinswoman. See that? Mira lo que dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermano, y a la inteligencia llama parienta. So brothers, you should want to be close to wisdom and understanding. You want wisdom and understanding to be a part of you. Entonces los hermanos, lo que deberían de anhelar es estar cerca de la sabiduría y de la inteligencia, que eso a través del Señor podamos ser llenos de tan gran manera dentro de nosotros. See, and that's why you study and pray. You come to class, get on them conference calls, get the edification that you may get, that wisdom and understanding. Y eso así es como los hombres del Señor van a poder estudiar, van a poder orar
y meterse en las conferencias y estudiar y ser hombres que fuéramos, el Señor nos pueda revelar esta sabiduría. And this is the purpose. Y One ese of es the el main reasons. propósito. Read on. That they may keep thee from the strange woman. See, that day meaning the wisdom and understanding. O sea, para que te guarden de la mujer ajena. O sea que esa sabiduría y inteligencia te va a guardar de eso. See? So what makes this woman strange? Entonces, ¿tú qué crees que a esta mujer la hace ajena? She lacks the wisdom and understanding of the scriptures. She lacks the wisdom and understanding of the scriptures. She's worldly. She's not about God's commandments. That's the first verse. Es una mujer ajena, significa que es una mujer mundana que no tiene el entendimiento de la sabiduría ni de los mandamientos del Señor. Eso es lo que está diciendo. See, so God's wisdom and understanding is supposed to give us protection where we can see through darkness. Entonces la sabiduría y la inteligencia del Señor nos va a ayudar para poder ver en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y nos va a librar de la destrucción. See, but you got men that don't have God's wisdom rushing into things with no understanding, and out come fornication and all type of wickedness. Because guess what? No understanding. Y por eso el hombre que no tiene inteligencia y sabiduría son los hombres que se mueven a través de su propia mente, ¿verdad? Y son los que tropiezan a sí mismos y los encuentras, ¿verdad? Involucrados en fornicaciones, ¿verdad? Y en diferentes adulterios. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría y la inteligencia de Dios. See, so the daughters of Sarah, which you sisters are, you're going to be different from this type of woman we're going to read about in Proverbs 7. Entonces las hijas de Sara, que son ustedes, ¿verdad? Las hijas de Dios, ustedes sí van a tener esta inteligencia y van a tener esta sabiduría y van a ser diferentes que las mujeres del mundo. You see? So let's read on. From the stranger which flattereth with her words. You see? Y de la extraña que ablanda sus palabras, ¿listas? So how does this woman here, how does she come? With flattery of the tongue. Entonces, ¿cómo es que viene esta mujer ajena? Viene con una blanda en sus palabras. You see? She coming with those words that's filled with butter. Viene con esas palabras que vienen mezcladas, ¿verdad? Con mermelada. She gonna stroke your ego. ¿Verdad? Van a ser lo que va a venir con palabras seductivas, ¿verdad? Para que te haga sentir bien a ti. Tell you things you want to hear. Te va a decir cosas que tú quieres escuchar. You the light of her life. Te va a decir tú eres la luz de su vida. See? So she gonna come with it, man. She's slick. She's crafty. She's learned from Satan. Va a venir con toda astucia, va a venir con seducción, ¿verdad? Y viene atrás el trabajo de Satán. See? So we got to be on guard. What keeps us on guard? The wisdom and understanding of the scriptures. Entonces tenemos que estar en guardia, hermanos. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a estar en guardia? Entendiendo la inteligencia y la sabiduría de las escrituras. You see, we ain't supposed to be seeking to get Miss Sophia's from the color purple. No debemos nosotros ser tan fácil engañados si tenemos el poder de Dios. Remember, all she did was just fight men. Porque muchas de las mujeres vas a ver que va a venir con el poder de Satán para querer venir a destruirte y pelear contigo. See? So she gonna come with these words, brothers. Entonces sabemos que va a venir con esa palabrería, hermanos, en contra de ti. Verse 6. Verso 6. For at the window of my house I looked through my casement. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosia. See, so something stood out to Solomon. Entonces aquí podemos ver que algo se le reveló a Salomón. And beheld among the simple ones. You see what Solomon said? Y dice, y vi entre los simples. ¿Ves lo que dijo Salomón? He seen a brother that was simple, mean one that has no wisdom and understanding. O sea que él vio a un hermano, ¿verdad? Que no tenía sabiduría, era un hombre simple. That's why I was naming those names, man. We can't be goofy and simple. Y por eso estábamos hablando de eso, que no podemos ser simples y no podemos ser payasos, hermanos. Anything a woman say to you, you got stars around your head. Porque viene la mujer y cualquier cosa que viene y te dice, ahora ya estás volando en el cielo.
stars and birds, Tweety Bird, and all this other O sea, stuff. comienzas a ver estrellas, a pajaritos en las nubes y todas esas cosas. You see? So let's read on. It says, I discerned among the youths a young man void of understanding. Y dice, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, ¿viste? So here's a young man that has no understanding. That's what void means, nothing. This brother has no understanding. Entonces aquí había un joven, ¿verdad?, que le faltaba entendimiento, que no tenía nada de entendimiento. Read on. Passing through the street near her corner, and he went away to her house. Y dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina y iba en camino a la casa de ella. So what's the problem right there? Entonces ahora, ¿cuál es el problema que se ha presentado? He's putting himself in predicaments where he can fall because he lacks understanding. That's right. He's going there. He's going to play with this woman. O sea que la estaba poniendo en posición, ¿verdad?, para ir a jugar y jugar con el pecado. He's going towards her house. Porque ahora él iba para la casa de ella. And her house, that is a death trap. Y la casa de ella es una trampa de muerte. So remember, keep in mind, this brother is a brother void of understanding. He's simple. Entonces ten en mente que ese joven es un hermano que es simple y no tiene inteligencia. So all he going to act off is impulse. Y todo lo en cómo este joven va a actuar es en su impulsiva, en lo que él siente en su cuerpo. And she's about to attack his feelings and jack him all the way up. Y ahora esta mujer lo va a atacar y le va a quitar, ¿verdad?, todo lo que él posee. Read on. In the twilight, in the evening, in the black and dark night. Y dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. You see what time it's giving us? Dice el tiempo, el tiempo y la morada donde que nos está enseñando que esto iba a ocurrir. It's at night and twilight because he's doing something he ain't supposed to be doing. Está haciendo en la noche y en las tinieblas porque estaba haciendo algo que no debía estar haciendo. That's why we teach, because that's the Lord teaches that we ain't supposed to be doing sneaky stuff, man. Y por eso el Señor nos enseña y nos exhorta que no debemos estar haciendo cosas a escondidas. If you're doing sneaky stuff, you know you're not supposed to be doing. Well, why are you sneaking? Porque si estás haciendo cosas escondidas, ya sabes que estás en el mal, pero ¿por qué estás haciendo esas cosas? You see? Sneaking out to deal with whores, girls, that's out of order. Saliendo, ¿verdad?, para salir y estar con mujeres y mujeres extrañas y rameras. Eso es malo, hermanos. You got sisters that left here and how you show their upper body and all this other stuff. Freakism. Mujeres que se han ido, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo y se han ido al mundo y ahora las miras en las calles revelando todo su cuerpo, siendo, ¿verdad?, insultándose ellas mismas. Is that how the daughters of Sarah supposed to get down? Así es como las mujeres de Sara deberían de manifestarse al mundo. No. No. See? Well, let's read on. And behold, there met him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. Y dice, cuando era aquí una mujer le sale al encuentro, dice, con atavío de ramera y astuta de corazón. So is there such thing as harlot's apparel? Entonces, ¿tú crees que hay vestidura de ramera? ¿Existe eso? ¿Un atavío de cómo se viste una mujer? Sí. This society knows that. So you got right off the back, this woman, she's using her clothing, her harlot's apparel, to attract this simple brother. Entonces la sociedad sabe cuál es ese atavío. Entonces esta mujer, ¿verdad?, se estaba revelando con este tipo de atavío o de vestidura para enseñarse hacia este joven y para atarlo. That's why the Lord teaches us how sisters ain't supposed to be having revealing clothing, you know, see-through clothing. They call it sheer clothing. That's out of order. Y por eso el Señor nos enseña a través de su palabra y la doctrina de Cristo que la mujer no debe vestirse, ¿verdad?, como se viste el mundo, sino que debe de vestirse, ¿verdad?,
como el Señor, ¿verdad? Quiere que seamos mujeres de Sara o hijas de Sara. You see, so all this information we supposed to be teaching our daughters if we have them. Toda esta información debemos estar enseñando a nuestras hijas si tenemos hijas también. See? So these are basic scriptures. There's no way we should be leaving out here and say, I don't understand none of this. Something is wrong if we're like that. Estas son escrituras básicas, hermanos, y no debemos salir de aquí diciendo, oh, yo no entiendo eso, porque si estás pensando si está algo mal en ti, hermanos. See? If we striving to get ourselves right, then it'll be easy to help the next brother and sister, because it starts with yourself. Y si tú luchas para ser un hombre fiel, un hombre, ¿verdad?, puro delante del Señor, o mujer también, no debe ser difícil para poder enseñárselo también ahora a tus hijos y a tus hijas. See? So she's wearing harlot's attire, and it say her heart is what? Subtle. Subtle. Y entonces estaba usando esta mujer atavio de ramera y dice que su corazón era astuto. You see, so what does subtle mean? He's crafty. ¿Y qué significa que su corazón era astuto y que venía con diferentes trampas? See, she's a witch. Era como una bruja. She knows how to use words. Sabe usar palabras. See? So look at her clothing, and her heart is very crafty. She's of the devil. Entonces mira su vestidura y su corazón estaba astuto, era del diablo. See? Clever. Yeah. Era una mujer que tenía de la sabiduría, pero de Satán. What else about her? ¿Qué más de She is loud. She is what? Loud. qué más tenía esta mujer? Dice alborotadora. See? She's loud, meaning clamorous. O sea, una mujer que no le puede cerrar, que solo quiere represarse y hacer mucho alboroto. See? All she do is talk. Talk. Todo lo que vas a mirar es que quiere hablar y hablar y hablar. See? What else? ¿Qué más? And stubborn. And what? Stubborn. Y dice, y es rencillosa. See, she's stubborn, meaning rebellious. She don't want to be in her role. O sea que es una mujer rebelde que no quiere estar en su lugar. She's outside of her role. She's rebellious. So when you show her role, she ain't trying to hear that. O sea que está fuera del lugar y cuando tú le enseñas y le quieres decir, ¿verdad?, lo que debe de hacer, ella no va a querer oír. So here's all the traits coming from this woman. You think this young man can see it? Entonces estás viendo la característica de esta mujer, pero ¿tú crees que este joven podría verlo con sus ojos? He can't see it. Why? No lo puede ver, ¿por qué? Read Proverbs 6 and 23. Vamos a Proverbios 6 y 23. For the commandment is a lamp. You see? ¿Por qué? Porque dice, porque el mandamiento es lámpara. So obviously this young brother is not dealing in the commandment, so therefore he can't see. O sea que ese joven no estaba involucrado y tomando en cuenta, ¿verdad?, el mandamiento de Dios, o sea, la sabiduría, y no puede ver. See? So the commandment is a lamp, meaning the commandments help us see. It gives us light. O sea que el mandamiento, hermanos, es luz. Y nos debe de enseñar y darnos esa luz para poder ver. Read on. And the law is light. And reproofs of instruction are the way of life. Y dice, y la ley es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. You see? So that law, the law of God, gives us light where we can see through the dark. Entonces la ley del Señor nos enseña, ¿verdad?, para poder darnos luz en medio de la oscuridad. And reproofs of instructions are the way of life. I mean, we're going to get reproved in life. O sea que vamos también a ser reprendidos en el camino de la vida, y a través del mandamiento y la ley de Dios va a poder instruirlos. Read on. To keep thee from the evil woman. To keep thee from who? From the evil woman. So now we know who the strange woman is. She's an evil woman. Entonces dice, para que te guarden de la mujer, de la mala mujer. Y ahora ya sabemos cuál es la mujer ajena. Es una mujer que es mala. See? So the commandments help us see and give us that detection where this is an evil woman.
Entonces los mandamientos y la ley de Dios nos va a instruir y nos va a dar la luz y la enseñanza para que cuando nosotros podamos ver a través de esa luz, vamos a poder ver que esa mujer es mala o es buena. So now we know it, like, look, she's evil. I can't be playing with her. Tú vas a poder ver, esa mujer es mala. Yo no puedo estar entreteniendo y jugando con el fuego. See, I can't be entertaining her foolishness. Yo no puedo estar entreteniendo, ¿verdad?, sus tonterías. See, because she's an evil woman. Porque es una mujer mala. Continue. From the flattery of the tongue of a strange woman. Dice, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. See, so the commandment to help you detect that this woman is trying to seduce me. Entonces, a través del mandamiento y la ley de Dios, vas a poder darte cuenta que la blandura de la lengua de esta mujer extraña quiere seducirme. And you'll be able to read it. The scriptures is telling us we'll be able to read it. Y lo vas a poder detectar. Y las escrituras y la palabra de Dios va a poder enseñártelo. Now, we didn't write the book. All we're doing is reading the Bible word for word, right or wrong. Y date cuenta que nosotros no hemos escrito la Biblia. Nosotros solo estamos leyéndola palabra por palabra. Read on. It says, lust not after her beauty in thine heart. Look at that. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón. See, so the Lord is telling us, don't be lusting after her beauty. All you stuck on is the superficial, the outward. Entonces el Señor nos dice, no codicies su hermosura, ¿verdad? Y no te estanques, ¿verdad? En el exterior, ¿verdad? En lo que está fuera de ella. Continue. Neither let her take thee with her eyelids. Dice, ni ella te prenda con sus ojos. Why Solomon bring out about the eyelids? Entonces, ¿por qué crees que Salomón hablaría, ¿verdad?, de la prenda de sus ojos? What's up with her eyelids? Que con sus ojos. She could use them to like captivate you, like give you like a look. That's it. Porque puedes usar sus ojos, ¿verdad?, para cautivarte. See, so the whore's woman gonna know how to give you that look like I'm ready. Porque la mujer ramera y la mujer extraña te va a poder dar esa vista o esos ojos y decirte, estoy lista. And here you over there melting. Y ahí vas a estar, ¿verdad? El hombre que no tiene sabiduría va a estar casi derritiéndose. And don't be on that scissor and that wine you really got. Y especialmente si estás en ese vino, entonces ya estás, ¿verdad?, a los pies ya del suelo. Here she take your wine glass from you. Give me some of that. Drink it and give it back to you. Y ahora agarra tu copa de vino y la agarra y la toma y te la regresa para que tú te lo tomes también. See, that's out of order. And here you gonna put your lips where she put her lips on the glass. Eso está fuera de orden, hermanos. It's out of order, man. Read on. For by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. It's letting us know that the strange woman is evil and whorish, and she can bring you to nothing. Entonces nos está diciendo la palabra que la mujer ramera es una mujer, ¿verdad?, diabólica, mala, y que te puede dejar en la calle sin nada. See, bring you to nothing. Take all that you got. Te quita todo lo que tú posees, te lo roba, te lo quita. And when she done destroyed you, she moving on to the next brother. Y cuando ya te destruye a ti, ahora se mueve al otro hermano o hombre. Because you ain't the only one she wants. She done got destroyed many other brothers. Porque no solo a ti te quiere destruir, ella ya destruyó a muchos otros hermanos. See, so let's read on. And the adulteress will hunt for the precious life. Y dice, y la mujer adulteria caza la preciosa alma del varón. It's calling her adulteress also because why? She had another man. Y le está llamando mujer adúltera, ¿por qué? Porque ella tiene a otro hombre todavía. And she's going after you because you are the prey. Y está yendo hacia ti ahora, porque ahora tú eres su presa.
mesa. See? Remember, Joseph didn't play with Potiphar's wife, right or wrong. Porque recuérdate de José, él no jugó con la esposa de Potifar. Why didn't he play with her? ¿Por qué no jugó con él? Why didn't he play with her? ¿Por qué no jugó José con ese pecado? Go ahead, Charles. Wisdom. That wisdom, brother. Tenía sabiduría el joven José. You see? So we're not to be playing, brothers. Entonces no debemos estar jugando, hermanos. Marriage is serious. It's a weighty matter. El matrimonio es serio, es una responsabilidad. So we need the wisdom and understanding to deal with a sister, a wife. Entonces necesitamos el entendimiento y la sabiduría para poder tratar y lidiar con tu esposa y tener una esposa. The scriptures do not talk about boyfriend, girlfriend, right? Porque las escrituras no hablan de novio ni de novia. Playmates. Que tienes a alguien que puedes jugar con él. You either married or you fornicate. El punto es que o sea, te casas o vas a estar fornicando. And brothers ain't supposed to use our words to say, see, yeah, because I'm mad at my woman, maybe this is a fornicator relationship, so let me put you away. Y ahora no puedes venir y decir que ahora estás casado y dices, oh, ya de verdad no, esta mujer no es buena, ahora yo voy a poder divorciarme y ahora puedo ir a fornicar. We ain't supposed to be playing with each other's minds. No podemos estar jugando con nuestras mentes de los hermanos y de nosotros mismos. Coming with mind games. Viniendo con juegos de la mente. See? So this brother, obviously, he ain't dealing in the commandments, so he can't see this woman for what she is. Entonces este hermano joven no estaba, ¿verdad?, siendo instruido por el mandamiento y la ley del Señor. Entonces él no podía ver, estaba ciego. So we have Proverbs 7, right? And 12. Entonces vamos de regreso a Proverbios 7, versículo 12. Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner. Look at that. Dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. See, so Proverbs 7:11 said, her feet abide not in her house. Porque en el versículo 11, en la segunda parte, dice, sus pies, dice, no pueden estar en casa. So where is she about being at? In them streets. Entonces, ¿dónde tú crees que ella iba a estar? En la calle. In them clubs. En lugares donde se van a bailar. You see? She ain't about the house. She about them streets, being in the club, while the man at home with the pacifier changing diapers. Ella no va a ser de la casa. Ella lo que va a querer es estar en la calle, estar en los bailes y el esposo en la calle, ¿verdad? O sea, el esposo en la casa cuidando a sus hijos. He warming up baby bottles. Él es el que está, el hombre, ¿verdad?, calentando, ¿verdad?, el biberón. Anytime you look up, he pushing the stroller. Y cada vez cuando miras al hermano, él es el que está empujando, ¿verdad?, el carro del bebé. Why am I saying that? Because that's not the role of a man. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque ese no es, ¿verdad?, la responsabilidad del hombre. O sea, ese no es su trabajo. Ese es el de la mujer. You see? The sister's supposed to be about the house. Porque la mujer o la hermana es la que debe de cuidar de su hogar. Now, if the brother, looking out, he pushing the stroller for his wife because she got ailments, or he choosing to do the baby bottles, okay. But ultimately, whose role is it? ¿Verdad? Pero sí, ¿verdad? La hermana, ¿verdad?, acaba está enferma y el hermano viene y la quiere ayudar y empujar el carro. Eso está bien, pero sabemos que ese no es, ¿verdad?, el lugar del hombre. See, it's a woman's role, and she excels in it. She's a mother, a woman of the Lord. Y ese es el lugar de la mujer, y es donde la mujer debe de engrandecer, ¿verdad?, debe de crecer y tomar esa responsabilidad con honor. She's supposed to love this role we're talking about. La mujer del Señor debe de amar ese lugar que el Señor le ha puesto para tomar responsabilidad.
See, a virtuous woman don't complain about what she got to do around the house. Porque la mujer virtuosa, ella no va a estar renegando de las cosas que debe de ser en la casa. Oh, I got to clean again. No, no va a estar, ahora tengo que a limpiar otra vez. Oh, I got to cook. Tengo que cocinar ahora. See, that's out of order right there. Eso está fuera de orden, hermanos. You see? Look at this woman right here. She in the streets. Pero mira la diferencia de esta mujer. Esta mujer está en la calle, Being whorish. siendo una mujer ramera. See? Let's read on. So she caught him. So she did what? She caught him. Look at that. Y se asió de él, o sea que lo capturó. She caught her prey. Lo agarró la presa la mujer. Read on. And kissed him. And did what? And kissed him. And kissed him. Y le besó. So she already bold and aggressive. She know what he wants. Y aunque ella venía con la agresividad, ¿verdad? Y ella sabía lo que él quería. That's why we say that there's no kissy, kissy, touchy, touchy. Y por eso siempre predicamos que eso de besitos y de tocarse, eso no puede existir. You kissing boys and girls and all this, they were caught up in the fornication. Porque si ahora tú estás besando, ¿verdad? A los muchachos y besando a las muchachas, estás ya cautivándote en esa fornicación. You playing hide and go get it and all this other stuff. That's out of order. Y ahora quieres estar escondiéndote, estar en lugares donde nadie te mira. Eso está fuera de orden, hermanos. See, so we got to repent, Israel. Entonces debemos arrepentirnos, Israel. See, we won't get caught up in fornication or the Lord will judge. No te cautives en la fornicación porque el juez te va a juzgar. Read on. And with an impudent face said unto him. Y dice con semblante descarado, le dijo. Now here come the flattery words. Aquí ahora vienen las palabras seductivas. I have peace offerings with me. This day have I paid my vow. Dice, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. See, so she's a holier than thou whore. O sea que se quería pasar como si era una mujer santa, pero era una mujer ramera. And he can't see it Pero él no lo pudo ver because he lusted. porque está codiciando. He's simple. Es hombre simple. Read on. Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee. Look Por at eso dice, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. So she's telling him, you that special one I've been looking for. Entonces la mujer extraña, esa mujer le estaba diciendo al hombre, tú eres el hombre que siempre buscaba y te encontré, Lacing him up. ¿verdad? Seduciéndolo. I've been looking for you, you 6'4" buck. Yo te he estado buscando tú, de tu estatura de 4 pies. I have found you. Al fin te encontré. I prayed for you. Yo oré por ti, el que siempre quería. And the Lord had brought you to me. Y el Señor te trajo para mí. Así viene. You serious? ¿Tú crees? Eso está mal, hermano. Eso es diabólico. Read on. It says, I have decked my bed. I did what? I have decked my bed. Mira lo que dice, he adornado mi cama con colchas. So here's the pillow talk. Ahora aquí vienen, cuando vienen hablando de las colchas, esta fornicación. With coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt. Dice, recamadas, dice, con cordoncillo de Egipto. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Dice, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. You see how she's seducing him? ¿Ven cómo lo está seduciendo, hermano? Talking about that bed. Hablando de esa cama. Getting into the smells. Ahora seduciéndolo con las diferentes fragancias. Now what's his problem? One, he's simple. ¿Cuál es su problema? Primero, es simple. What else is his problem? ¿Cuál otro es su problema? He's lusting. Lusting. Está codiciando. What else?
There you go. Lo está entreteniendo. He entertaining her words. Está entendiendo sus palabras. She's all in his ears. Está en su oído de él. He ain't shutting her down like Joseph. Él no está quebrando, o sea, rompiendo eso como lo hizo José. You see? So let's read on. Come, let us take our fill of love until the morning. Let us solace ourselves with loves. Mira, dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores. Go ahead. For the good man is not at home. So read on. He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction